Que el Señor les guarde y les bendiga, mis hermanos voluntarios de la clase de la Florida. Antes de pasar más adelante, mis hermanos, voy a saludar a mis hermanos predicadores, a mi hermano Sergio Maturana Godoy, Jaime Obreque, Jorge Machuca, mi hermano Samuel Paguilahueque. Jefe de coro, Ronald Hernández, que el Señor les bendiga grandemente. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a orar por este servicio. Vamos a presentar delante de la presencia del Señor. Oremos al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a su reino y hágase su voluntad, así en el cielo, Señor, como también aquí en la tierra. En este momento, mi Dios, le pido, Señor, por su misericordia, que usted en esta tarde me dé gracia, Señor, para poder dar cumplimiento a este servicio, Señor mío, en el cual usted me ha honrado. Señor mío, yo necesito la gracia suya. Necesito, Señor, que usted me use en beneficio de mis hermanos y pueda entregarle una palabra, Señor, con bendición para ellos y para mí. Porque en esta palabra, mis hermanos, Señor, somos nosotros todos bendecidos. Por lo tanto, le pido a usted la gracia y la sabiduría para hacerlo. Misericordia que le pido, Padre, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ya, mis hermanos, entonces ahora vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. La palabra del Señor en esta tarde se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pedro, mis hermanos, en el capítulo 5. Primera epístola del apóstol San Pedro. Dice así la palabra del Señor, del versículo 1 al 11. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gracia que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos amó, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Damos la gloria al Señor por esta palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora necesito, Señor, su ayuda para poder entrar en esta palabra, que sea una palabra de bendición para nuestras vidas. El título de esta palabra, mis hermanos, dice: apacentar la grey de Dios. Ruego a los ancianos, dice, que están entre vosotros, yo anciano también con vosotros, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Mis hermanos, encontramos en esta tarde en su palabra al apóstol Pedro,
hablándole a los hermanos del pueblo de Israel, a la iglesia que estaba allá en Jerusalén. A esos hermanos el apóstol Pedro le habla en esta tarde, y hoy día también esta palabra es para nosotros, porque tanto los hermanos que estaban allá en Jerusalén como nosotros, los hermanos gentiles, tenemos el mismo deber, mis hermanos, porque sí hemos sido adoptados por el mismo Dios, hemos sido, mis hermanos, tomados en cuenta por el mismo Dios que estaba con ellos, y es el que está con nosotros hoy en día. Por eso dice la palabra del Señor aquí: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, les dice este siervo de Dios a la iglesia de Jerusalén, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mis hermanos queridos, entonces aquí encontramos nosotros al apóstol Pedro invitando a los hermanos, a estos hermanos que estaban allá en la iglesia en Jerusalén, una iglesia, mis hermanos, perseguida, una iglesia que estaba bajo persecución de los romanos que estaban en ese tiempo gobernando allá en el pueblo de Israel, que perseguían a los cristianos, que no los dejaban tranquilos, que por donde quiera que se encontraban los hermanos, allá estaban ellos molestando, tratando de impedir que el Evangelio pudiera seguir su curso, mis hermanos, entre el pueblo de Israel. Por eso lo veíamos aquí entonces al apóstol: ruego a los ancianos, dice, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Ese es el consejo del siervo de Dios a la iglesia, a los hermanos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Mis hermanos, esta palabra también ahora es para nosotros, porque el amor que se derramó en la iglesia primitiva es el mismo amor que se encuentra hoy en día en nosotros, que se encuentra, mis hermanos, en el pueblo de Dios. Y la invitación hoy día es para nosotros, entonces ahora, esta invitación: apacentar la grey de Dios, que debemos de tener nosotros cuidado de los hermanos, que tenemos que nosotros estar preocupados de la grey del Señor. Apacentar la grey de Dios, dice, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, atendiendo a la hermandad, llegando a los hermanos, teniendo cuidado de ellos en lo espiritual y también en lo material, porque ahí se perfecciona el amor, cuando nosotros nos preocupamos de los hermanos, en lo espiritual y en lo material, cuando estamos viendo las necesidades que tiene la iglesia y los sufrimientos que pasan como hijos de Dios, porque aquí nosotros veíamos esta iglesia que fue perseguida, veíamos nosotros que esta iglesia, mis hermanos, pasó por muchos sufrimientos, los hermanos, unos de repente huyendo, saliendo, arrancando de estos gobernadores que estaban en ese tiempo, que eran los romanos. Los romanos fueron muy duros con la obra del Señor, persiguieron a la iglesia, no la dejaron trabajar. Por eso aquí el siervo de Dios, entonces, mis hermanos, conociendo la situación que estaba pasando en la iglesia, hoy día los invita: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, cuidar la grey de Dios, eso quiere decir que se preocupen de la iglesia, que se preocupen de los hermanos que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no, sino voluntariamente, con amor, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos, de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, con amor, con misericordia. Y cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Se da cuenta, hermano, que trabajarle al Señor no es trabajarle en vano? Porque un día vamos a recibir el premio que el Señor tiene para cada uno de nosotros, si nosotros trabajamos en esta dirección
cuidando de las ovejitas, atendiendo a los hermanos que están padeciendo, que están sufriendo, que están siendo probados. Nosotros, el Señor a nosotros nos va a pagar, el Señor a nosotros nos va a premiar y el Señor va a juntar a sus ovejas, mis hermanos, un día. Cuando dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué consejos más maravillosos, mis hermanos, está entregando el siervo de Dios a la iglesia, a los hermanos de la hermandad. Hoy día estos consejos son para nosotros, son para que nosotros tomemos esta enseñanza, que guardemos la enseñanza del Señor en nuestros corazones y podamos vivir realmente como verdaderos cristianos, viviendo en el amor de Dios, haciendo la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es que nos amemos, es que atendamos a la hermandad, que no dejemos solo a los hermanos, sino que los podamos atender llegándole con una palabra de aliento, llegándole con ayuda también material, poniendo cuidado de las ovejitas. Eso es lo que en esta tarde entonces el siervo de Dios está pidiéndole a los hermanos, ¿no ves? Por eso dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, no, porque los hijos de Dios, esto no se debe ni nombrar, porque nosotros hemos sido, mis hermanos, lavados, limpiados con la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso, hoy en día, nuestra vida debe ser una vida santa, agradable a Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Se da cuenta, mi hermano querido, que usted ni yo estamos trabajando en vano, sino que estamos trabajando por una corona incorruptible de gloria? Recibiréis la corona incorruptible de gloria, dice el Señor. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué maravillosos consejos, mis hermanos, está entregando este siervo de Dios a la iglesia. Y hoy en día estos consejos son para ustedes, son para que nosotros tomemos estos ejemplos, esta enseñanza, porque esta enseñanza nos va a hacer bien. Vamos a estar unidos en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Humillados, pues, dice la palabra del Señor en esta tarde, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria al Señor. Él tiene cuidado de las ovejitas. Él cuida de las ovejitas y está observando el trabajo de los que están por delante como siervos de Dios, como encargados de la obra del Señor. En esta tarde el Señor nos está hablando a nosotros, a los hermanos de la Florida. A nosotros nos está hablando el Señor hoy en día para que nosotros echemos mano a estos consejos y podamos tener también en nosotros una unidad especial dentro de la obra del Señor, atendiendo a los hermanos, sirviendo, apoyando a los predicadores y trabajando en la obra del Señor unido, cuidando de vosotros. Sed sobrio y velado, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? Por eso es que nosotros debemos tener cuidado, debemos de cuidar la gracia del Señor, para que el enemigo no los quite ninguna ovejita, sino que todas sean ganadas para el Señor. Por eso en esta tarde la palabra de Dios nos aconseja, dice, resistid firmes en la fe, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Oh, qué maravilloso, hermano. Qué maravillosa palabra tenemos en esta tarde de los labios de este siervo de Dios, del apóstol Pedro. Cómo aconseja a los hermanos, cómo aconsejó a la iglesia de aquellos días,
pero hoy día este consejo es para nosotros. Por eso dice la palabra del Señor claramente, apacentad la ley de Dios. Esto me lo dice a mí, se lo dice a usted, mi hermano voluntario, que usted ya tiene una experiencia dentro de la obra del Señor. El Señor le ha llamado para ser un instrumento en las manos del Señor también a usted. Y es por eso que el Señor nos habla en esta tarde de cómo debemos trabajar en la obra del Señor, sino con ánimo pronto, no llegando tarde a los hermanos, sino atendiéndolos, mis hermanos, en, en las pruebas, en las dificultades, porque los mismos tiempos van sucediendo en nosotros también. De repente también el enemigo se levanta, somos perseguidos y necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos. Ese amor que el Señor nos entregó, ese amor que Él entregó en el madero de la cruz debe estar en nosotros también, para atender a los hermanos, para estar con ellos y ser, mis hermanos, eh, hermanos que atiendan a la hermandad. Por eso en esta tarde el consejo de su palabra entonces es que nosotros seamos también obedientes al llamado del Señor. En esta tarde, mis hermanos, esta palabra es de bendición para mí y para usted, mi hermano voluntario. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Hasta aquí me ha dado el Señor en esta tarde, pero pidámosle al Señor fuerza para que podamos cumplir el llamado del Señor a nuestras vidas y que podamos ser buenos administradores de la obra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Para el Señor es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.